todavía no hemos llegado a un cierto nivel de conocimiento, por decirlo así, para entender la espiritualidad. Y es eso, ¿no? Sino que a veces también todo lo quieren basar con la religión. Yo digo que la espiritualidad no solo es como el catolicismo y todo eso, ¿no? Entonces, yo la verdad, no sé, aún no estoy como decidido un 100% en qué lado estoy. Vale, vale. Eso digamos que es honorable, ¿no? Saber uno que realmente todavía está en ese proceso de construir como su posición. De eso se trata, empezar a pensar también sobre esto. Vale, no sé qué otras opiniones al respecto tienen sobre esto. Hay una diferenciación que hace el compañero que me parece importante que las marquemos. Cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a religión, es decir, no estamos diciendo la cristiana o la católica o la budista, etcétera. Estamos diciendo espiritualidad. Espiritualidad como experiencia que es subjetiva, como experiencia de algo que llamamos superior, Dios. Podemos poner el nombre que queramos, es como nuestra propia experiencia con eso que llamamos divinidad. Y hay personas que experimentan esa divinidad con animales, con plantas, con música, etcétera. Bien. Entonces no nos estamos refiriendo a una religión en particular. Estamos hablando de espiritualidad como experiencia humana, como otra experiencia además de la experiencia científica. Bueno, ¿qué otra opinión tienen al respecto? Profe, no sé, pero pues yo veía que él, él era un científico, ¿cierto? El protagonista. Y Ujú. él estaba tratando de comprender lo que le estaba pasando, que pues yo deduje al final que era algo muy espiritual y él intentó utilizar la ciencia para entender esto, que ya se le salía de las manos. Y de su conocimiento. Vale, ahí se entrecortó un poco, pero digamos de lo que alcancé a escuchar es que cuando la ciencia no nos alcanza para explicar lo que nos está pasando, ¿no? El fenómeno, lo que esté sucediendo, entonces hacemos uso de la espiritualidad. A veces, por ejemplo, en cáncer terminal o enfermedades terminales, cuando la ciencia no tiene cómo ayudarte y entonces entras a una etapa de cuidado paliativo donde no hay muchos, mucho que hacer desde la ciencia, entonces las personas se vuelcan a la espiritualidad. Y entonces empiezan a pensar realmente sobre su vida, ¿no? Sobre su muerte, etcétera. ¿Eso qué significa? Que desde esa perspectiva, pues hasta el momento creo que ahí están esas dos posiciones hasta el momento, la del compañero que está como diciendo, hay muchas cosas de la espiritualidad que aún no comprendemos y como no las comprendemos, pues yo todavía no puedo tomar una posición al respecto, ¿sí? Que eso fue como lo que le entendí un poco de su posición. Y la otra compañera que dice que donde termina la ciencia inicia la espiritualidad, ¿no? Hasta donde me alcanza a llegar la ciencia, ahí ya empiezo yo a tomar la espiritualidad. Ok, bien. ¿Qué otras expectativas o ideas tienen con relación a este discurso? Algunos ya de pronto dicen, no, yo, profe, yo la tengo muy clara y ya tengo una posición al respecto. ¿Qué es lo que tienen al respecto? ¿Qué otras ideas tienen al respecto? Eh, yo creería, ¿sí me escucho? ¿Cómo? Sí, yo te he escuchado. Que yo creería que. Hola, ¿se le fue la señal? No. Ajá, ¿Sí me escucho? sí, ya te escucho. Ajá. Sí. Yo creería que dejando de un lado lo personal o en lo que yo creo, yéndonos al ámbito profesional de lo que estamos aquí tratando, que es la psicología, tanto la espiritualidad como la ciencia son dos herramientas útiles en el proceso del, ¿cómo decirlo?
podría decirse que cuando se le hace un tratamiento a una persona que tiene alguna patología o sufre algún problema psicológico, muchas personas optan por el camino de la espiritualidad antes que el de desde que las drogas, para salir de síntomas como la depresión o la ansiedad o cosas así, en vez de tomar pastillas y medicarse, entran a una vida espiritual. Funciona, en muchos casos ha funcionado como una solución o un tratamiento para poder superar. Ok, entonces digamos que tú planteas ya el escenario es en términos de que podemos es hacer uso de ellas, verlas como herramientas, ¿sí? Del proceso psicológico en general. Eso es como lo que te entendí, ¿sí? Sí, Ok, ok. Vale, es decir que en esa lógica, digamos que como para afinar un poco la idea, ¿no? Y precisarla y mirar el alcance que tiene, te preguntaría si, por ejemplo, tienes un paciente que te dice que va a hacerse daño porque es un pecador y porque quiere, digamos, experimentar la divinidad, quiere redimirse. Tú ante esa situación te volcarías por cuál de los dos recursos, la espiritualidad como manera de conversar con este paciente desde ese lugar de la espiritualidad, o te irías más por el asunto de la ciencia para poder conversar con este paciente. Profe, pues yo creo, pues a nivel personal, que me iría más por la espiritualidad debido pues a lo que él está expresando, ¿no? Diciendo que es un pecador. Y pues según lo que yo vi en la película, la ciencia no tiene cómo explicar la espiritualidad. O sea, él nunca entendió cómo, por qué sucedió eso, ¿sí me entiende? Y aún así él buscaba y buscaba y como que... Entonces, pues yo creo que uno asume, bueno, hace una fusión de los dos, ¿no? Porque uno no puede llegar a donde un paciente creyente y decirle que no, ni a alguien que cree en la ciencia decirle que no. ¿Sí me entiendes? Tener como planteado los dos puntos de vista. Ok, sí, sí, sí. Es decir, que cuando nosotros abordamos al paciente, nosotros muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes que tienen fuertes creencias religiosas, ¿vale? Y esas creencias religiosas muchas veces pueden convertirse en un obstáculo dentro del proceso psicológico. Y en ese sentido, y también en nuestro caso, es decir, si yo como psicólogo tengo una fuerte creencia religiosa, no espiritual, religiosa, en la que si estás casado, el matrimonio es sagrado y tienes que permanecer de por vida con tu pareja, ¿no? Si yo tengo esa firme creencia porque pertenezco a una iglesia cristiana o alguna cuestión así, y el matrimonio es una institución sagrada que se debe mantener en el tiempo, entonces, cuando tenga pacientes que consultan porque sus esposos o esposas les son infieles, les pegan, les maltratan, abusan, etcétera, ¿cómo yo voy a anteponer la ciencia, es decir, el protocolo de abuso sexual, el protocolo de violencia intrafamiliar, a la creencia religiosa de sostener una relación porque el matrimonio lo unió Dios y no lo hizo el hombre, una cosa como en ese sentido? Entonces, lo que quiero como llamar la atención aquí es que nosotros no vamos a tomar para asumir, digamos, la intervención con las personas que nos rodean desde nuestro único lugar, digamos, de saber. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener pacientes que no creen en Dios, o pacientes que creen demasiado en Dios, en una idea de Dios. Y
en ese sentido, debatir esa idea, debatir esa creencia, cuando esa creencia no representa un peligro, sino que el peligro más bien es para mí de que esta persona que estoy atendiendo no cree en lo que yo creo, ahí es donde se nos convierte en un problema la idea de Dios, ¿vale? Y lo mismo es el hecho de personas que creen firmemente que tomando, por ejemplo, yagé pueden curar una depresión, o tomando valeriana o manzanilla con una dieta específica puede sanar un trastorno de salud mental. Digamos que nosotros entendemos desde esta perspectiva de la ciencia que la ciencia es una explicación, ¿vale? Como decíamos, hay muchas aristas para entender a este sujeto, para pensar sobre el sujeto. Y una de ellas, decíamos, es la ciencia, porque tiene un método, tiene un procedimiento, como lo que decían en la película, por decirlo así. ¿Cuál sería la siguiente etapa en nuestro proceso científico? Ah, encontremos otro error, encontremos otro caso, para mirar si el dato y qué datos son los que tenemos, cuáles son las evidencias objetivas o los hallazgos objetivos que hablábamos la sesión anterior. Entonces, visto así, cuando nosotros hablamos de ciencia y de espiritualidad, la espiritualidad es un campo subjetivo, un campo completamente subjetivo. ¿Eso qué significa? Que hay personas que se dedican, no sé si ustedes han escuchado hablar de la... Ah, ok, ya la pregunta es directamente para mí. Ya la voy a contestar. Pero hay personas que no sé si han escuchado sobre la parapsicología, ¿no? O una psicología que se ocupa, por ejemplo, de fenómenos o que les interesa un poco cómo nosotros podemos ver con los ojos cerrados. Es decir, jugar un partido de ping pong o de tenis con los ojos cerrados. ¿Cómo nosotros podemos percibir o sentir las emociones del otro sin que el otro nos lo diga? O lo que piensan sin que el otro nos lo diga. Y esto, digamos que muchas veces la ciencia, y ahí es donde el compañero decía, y la compañera también, lo que la ciencia no puede explicar, no significa que no exista, pero en el ámbito del trabajo académico, fíjense en la doble vía que tiene este asunto. Si nosotros publicamos un dato, es decir, fruto del resultado de la ciencia, publicamos un dato que contradice todas las creencias en Dios, va a tardar tiempo en que las personas lo acepten, que lo crean y que hagan algo al respecto, y viceversa. Si yo tengo una firme creencia en que Dios no existe, cuando me empiezan a presentar datos de que Dios sí existe, voy a tener serias dificultades para poderlo entender, para poderlo asimilar, ¿vale? En ese sentido, lo que estamos advirtiendo desde esta perspectiva es que cuando nos aproximamos a la realidad, llámese esta realidad, la persona, el dolor humano en particular, el motivo de consulta, su experiencia particular. En esa experiencia particular van a haber cosas que yo no voy a poder explicar completamente desde la ciencia, pero la invitación es a que primeramente lo hagamos desde ese lugar, ¿vale? Que nosotros cuando vayamos a aproximarnos al otro lo hagamos siguiendo lo que nuestros colegas nos han dicho de cómo debemos aproximarnos a un trastorno mental, cómo debemos evaluar un trastorno mental, cómo debemos intervenir un trastorno mental. Y todo eso viene dado desde el discurso científico, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros vamos a ir andando sobre el discurso científico y durante ese proceso científico, eso no significa que yo no pueda orar,
y que yo no pueda pedir ayuda, que yo no pueda ser humilde y decir, ayúdame con mi paciente, ayúdame a que pueda hacerlo mejor, ¿no? Pero eso no significa que yo, por mantener, digamos, esta conversación con Dios, olvide la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, y ahí contesto la pregunta de la compañera Laura. Sí, creo en Dios y uso la ciencia como forma de conocer el mundo. Pienso que nosotros descubrimos a través, digamos, descubrimos todo a partir de la ciencia. Descubrimos, digamos, cómo las personas piensan, cómo las personas aprenden, cómo podemos ayudarles a las personas a través de la ciencia. Pero van a haber momentos en los que basta van a haber momentos en los que tu ciencia, en la ciencia, no te va a permitir o dar respuestas. Y van a haber momentos en los cuales una palabra va a calmar, va a sanar. Les pongo un ejemplo. Si tienen, digamos, un hermano menor que se cae en un segundo piso y fruto de esa caída del segundo piso queda parapléjico, no puede moverse libremente y tiene unos hermanitos menores con los cuales jugaba y pasó ese evento, ¿tú cómo le explicas a los hermanitos menores, cómo los calmas para poderles informar claramente qué es lo que está pasando con su hermano a nivel médico? Ahí digamos que uno puede decir, bueno, tenemos desde la ciencia formas de aproximarnos, pero por ejemplo, puede uno decirle a los niños, mira, tómate esto que te va a hacer sentir mejor. ¿Y qué es eso? Eso puede ser un Dolex, una cucharadita de Dolex, niños. Y esto te va a hacer sentir mejor. Y basta la creencia, y ahí venimos entonces con el asunto de el placebo, el efecto placebo. Como muchas veces nos dan cosas que nos dicen que funcionan y en realidad no tienen ningún efecto. O sea, es una droga neutra, es una pastilla dulce, pero tiene un efecto similar al que haría el medicamento. ¿Qué explicaciones tiene eso, no? Y ahí es donde veníamos hablando, que lo estamos hablando y lo estamos discutiendo en psicofisiología, y es que lo que hacemos con nuestra mente le sucede a nuestro cuerpo y viceversa. Y esa mente encarnada, por lo tanto, significa que si nosotros creemos en que hay algo superior que nos ayuda, eso puede ser para algunos puede ser objeto de burla, ¿cierto? Para otros puede ser una bendición, o sea, una ayuda que se le da a la persona. Laura, levantaste la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a lo que tú decías de que de pronto uno como que podía explicarle al niño, bueno, si te doy esto te vas a sentir mejor y él puede asimilar que sí, ¿cierto? Pero digamos, eso no generaría alguna condición para que cada que se sienta mal quiera tomar, digamos, el Dolex, o tenga uno que darle la cucharada de Dolex porque se sienta mal y ya se cree como esa conciencia de que tengo que tomar eso para estar bien. Sí, tienes toda la razón. O sea, aquí es el aprender nosotros al efecto de lo que nosotros hacemos. Es decir, esto tiene que inmediatamente mejorar, ¿cierto? Necesitamos que mejore ya, que se sienta mejor ya, inmediato. Bien, como dice Santiago, que tenga cierta dependencia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros tendríamos que posteriormente como objetivos de intervención con los niños sería prácticamente generar las herramientas que no dependan de algo externo, que no dependan de un Dolex para sentirse mejor, que lo aprendan a construir. Pero cuando el dolor a veces es tan fuerte, tan doloroso, a veces las palabras no calman. Y también a veces pasa lo contrario, pasa que estamos tan narcotizados o estamos tan con efectos psicofarmacológicos
en nuestro organismo que no podemos ni siquiera hablar. Es decir, los fármacos no nos dejan sentir, no nos dejan saber qué es lo que nos está pasando, que ese es el otro lado del asunto. Ahí es donde están muchas veces los alcohólicos, los abusos, digamos, de sustancias psicoactivas, donde experimentamos un dolor tan fuerte que lo que buscamos es no habitar el cuerpo, ¿no? Estar en el cuerpo, no sentirlo. Pero de eso vamos a hablar mucho, pues, un poco más adelante. Pero en este momento me parece muy importante lo que acabas de señalar, porque sí, nosotros cuando damos, digamos, una herramienta, pasa lo mismo con la creencia de Dios. Digamos que si yo solo hago oración, ¿no? Y no hago nada, pues entonces difícilmente podemos hacer algo al respecto. Significa, por lo tanto, que este adagio, esta creencia, digamos, popular de que al que madruga Dios le ayuda, si tú no madrugas, difícilmente va a pasar algo, ¿no? Si tú no empiezas temprano, si tú no haces a tiempo, pues digamos que primero tú haces y la consecuencia de lo que haces, puedes llamar a eso un milagro si quieres, ¿no? El asunto es que tú te empeñas y lo haces. ¿El asunto cuál es? Cuando nosotros elegimos o casi que obligamos al otro a elegir una creencia. Es decir, el ateo lo obligamos a que crea, ¿no? Al ateo o al creyente a que no crea, porque digamos, creo o no creo. Entonces, en últimas, el psicólogo se convierte como en un norte, por decirlo así, de su paciente y empiezan es como en una discusión sobre si sí o si no existe o no existe Dios y la posición del otro al respecto. Pero en este sentido, de lo que queremos hablar el día de hoy, tiene que ver con que muchas de las explicaciones sobre qué es lo que sucede fuera de nosotros, en nuestro entorno alrededor, surge en la espiritualidad. ¿Y por qué decimos que surge en la espiritualidad? Porque, como dice el compañero, la espiritualidad es algo que es completamente subjetivo, es completamente desconocido. Lo estamos conociendo, cada uno tiene sus experiencias espirituales, ¿sí? Es decir, que cuando a nosotros, supongamos, les pongo una idea, digamos que estamos, vámonos con en la mente a 1940. Estamos en 1940 y yo a ustedes les digo, ¿se imaginarían, muchachos y muchachas, que tuviéramos la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo al instante, ya? Basta con escribir y nos podemos comunicar, basta con llamar y nos podemos comunicar. Quizás a esa experiencia ustedes le llamarían, pues es una experiencia desconocida, llamémosla espiritualidad. Eso es algo, es como una proyección, no sé, de esta persona que está pensando sobre algo que en este momento no está, ¿vale? Pero fruto de esa guerra en la que estábamos, surge el Internet y surge todo el desarrollo tecnológico que da origen a que ustedes estén allá y yo aquí y podamos comunicarnos en este mismo momento. Entonces, eso que antes era desconocido, que podríamos llamar espiritual, hoy pues se llama Internet y es ciencia, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que con la ciencia ustedes tienen herramientas para a, aproximarse a conocer lo que hay a su alrededor, ¿sí? Tienen herramientas para predecir lo que está pasando, para comprender lo que está pasando, ¿vale? Es decir, en el campo de la psicología, pues vamos a comprender el comportamiento, la mente humana, vamos a predecir esa mente, vamos a tratar esa mente, etcétera, y vamos a concentrarnos exclusivamente en esto que hay allí. Ahora, aquello que para nosotros es desconocido, es decir, un caso que nos sorprende, una palabra que nos dice nuestro paciente que no comprendemos, una frase, un escrito, un dibujo que no comprendemos, nosotros vamos a usar la ciencia para intentar comprenderlo, pero esa inspiración, esa idea, eso que nos impulsa y moviliza, digamos, la poner a prueba, digamos, nuestra hipótesis, nuestro método, proviene
desde mi punto de vista, de un lugar que llamaríamos espiritual. Es decir, que la espiritualidad retroalimenta la ciencia y la ciencia retroalimenta lo espiritual, como un bucle, como lo que hablábamos de percepción y acción. Es decir, yo me inspiro porque me levanto hoy pensando que quizás el autoestima tiene que ver con las cirugías estéticas, supongamos. Y entonces yo voy a utilizar el método científico para averiguarlo. Y entonces ahí produzco ciencia. Y entonces tengo un dato que corrobora o descarta la relación que hay entre autoestima y cirugía estética. Bien. Eso está bien por el lado de la ciencia. Ahora, ¿de dónde proviene todo este asunto de lo espiritual? Es el hecho de nosotros no tenerle miedo, no tenerle temor a crear, a utilizar ese método científico de una manera creativa, de una manera eh, que nos ayude prácticamente es como si nosotros asumiéramos una posición ante la vida de cómo podemos ayudar. O sea, no es que les diga, sean Jesucristo, ¿no? Pero ustedes tienen un conocimiento que es muy valioso, un saber científico, y la pregunta o lo que nos hace falta es un poco de espiritualidad, o sea, un poco de decir, ¿cómo podemos ayudar? ¿Bien? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo te puedo ayudar? Bien, o sea, ¿cómo te puedo ser de utilidad? Y eso es un motor para la ciencia. Es decir, cuando tú decides utilizar lo que sabes para mejorar, pero si tú te quedas solo en la ciencia, tú puedes decir, con lo que sé, no lo puedo resolver, entonces ya. Pero cuando dices, ¿cómo puedo ayudar? Tú no te quedas con el obstáculo científico, sino que dices, ¿qué más alternativas se me pueden ocurrir? Y alternativas que quizás en un año, en 2 años, en 2 días, todavía no se me ocurren, pero el hecho de que yo siga pensando en cómo resolverlo, va a llevarme a resolverlo. Les pongo un ejemplo. Yo, en mi tesis de maestría, estaba estancado, o sea, estancado es necesitaba evaluar el pensamiento crítico en la escritura y no había un instrumento para hacerlo. Entonces, el problema que necesitaba desde la ciencia era crear el instrumento, diseñar el instrumento y que ese instrumento fuera válido y demás. Y de esas cosas que ustedes dirían, bueno, el hecho de lo que les no estoy contando es pues de mi propia experiencia. ¿Y qué sucede? Que piense y piense y piense sobre cómo y qué y de qué manera, pero no me he estancado. O sea, yo decía, necesito, porque me proponían cambiar tu tesis, o sea, hacer otra cosa, ¿no? Yo decía, no, yo quiero hacer eso. Y entonces recordé que había leído algo relacionado con evaluación de escritura. Y lo que hice fue ajustar lo que yo ya sabía, o sea, lo que traía de ciencia con esta inspiración que vino de, no sé de dónde vino, pero vino. Entonces, si uno dice, ah, pues, profe, eso se puede explicar desde la ciencia, claro, sí. ¿Por qué? Porque desde la ciencia nosotros podemos explicar absolutamente casi que todo. Es decir, los déjà vu, por ejemplo. Profe, es que tuve un déjà vu, yo ya esto ya lo viví, profe, yo ya esto ya lo escuché. La neurociencia dice que la explicación de los déjà vu es la velocidad sináptica, en últimas. Es decir, que procesas más rápido, pero llega tu conciencia a destiempo. Es como si vieras antes de tiempo y luego lo vieras en tu conciencia, en tu corteza. Y esos destiempos los vives como si fueran dos momentos diferentes, pero a lo que quiero llegar es a decirles que siempre nosotros tenemos y uno dice, ah, se murió entonces el déjà vu, lo bonito del déjà vu por la explicación científica, o se murió lo bonito del amor por la explicación científica de la dopamina y la serotonina y todo este asunto que hablábamos sesiones anteriores. No, no, la experiencia del amor sigue allí, ¿no? Pero ahorita digamos que lo podemos ver desde la ciencia, pero en el amor hay espíritu, o sea, hay experiencias subjetivas que te engloban, que te hacen sentir. Entonces,
Lo que en últimas quiero decirles a ustedes con relación a esta película en particular, y digamos que llevo ya muchos semestres con esta misma película, es porque es una película que uno cree que pasa en la vida real, ¿no? O sea, no nos deja intactos. Lo bueno de la estética o de esa arista es seleccionar. Para mí una buena película es la que no te deja intacto, una serie, un libro, lo que sea, que vos no salís igual después de haberlo escuchado, de haberlo visto. Entonces, esta serie en particular tiene esa característica. Característica entonces es decir, para nosotros, nuestros pacientes tienen sus experiencias espirituales. Esas experiencias espirituales, si las dejamos ser, o sea, si aprendemos acerca de ellas, si entendemos un poco, es decir, por ejemplo, síntoma, mareo. Ok, ¿cómo es tu mareo? Cuando nosotros hacemos eso, ¿vale? Si yo me quedo en la ciencia, me quedaría en el mareo que todos experimentamos, que todos sabemos, pero si yo le doy cabida a la espiritualidad, me daría un poco de cuenta que es la experiencia subjetiva de ella o de él. Entonces, ¿cómo es tu mareo? Para yo poder entender un poco cuál es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no todos experimentamos de la misma manera los mismos síntomas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que ya hemos venido un poco insinuando esta idea, pero hoy la vamos a poner explícita. Cuando tratamos a un paciente, a cualquier paciente, lo que vamos a poner primero es su experiencia subjetiva, es que nos cuente su experiencia con la enfermedad. No nos interesa, o sea, nosotros no vamos a tratar la enfermedad propiamente dicha, es decir, vamos a saber mucho sobre depresión y vamos a saber mucho sobre ansiedad y sobre trastornos mentales, sí. Vamos a saber cómo tratarlos y cómo evaluarlos y saber si tienen o no tienen trastornos mentales. Pero lo que no nos enseñan, desafortunadamente, creo, en la universidad es lo que significa para nosotros vivir o haber elegido esta profesión. Porque es una elección, entonces uno diría, eh, en ese sentido, ¿cómo puedo yo ayudarte? Y la mejor manera, digamos, de contestar a esto es cómo yo puedo poner al servicio lo que sé, ¿no? Para ayudarte. Y en ese sentido, entonces, lo que me interesa en esa lógica es entender tu lugar en el mundo, ¿no? Como, oye, cuéntame un poco cómo es tu depresión, ¿no? ¿Cómo es eso que dices que tienes en el pecho, ¿no? Vale, listo, Gina. ¿Cómo es eso que tienes, que dices que te pesa el pecho? Eh, Eso en últimas nos puede a nosotros ayudar muchas veces porque a veces somos muy rígidos, ¿no? Muy estructurados. Y en este momento lo que queremos es un poco sensibilizarnos. Vamos a aprender lo estructurado, pero también lo sensible. Entonces, recordar este bucle ciencia-espiritualidad como un asunto continuo y constante. Lo que hoy desconocemos, luego la ciencia tendrá mejores herramientas científicas para hallarlo, ¿no? Para nombrarlo. La partícula de Dios de la física. El asunto es que todos los hallazgos científicos empiezan a calarnos a nosotros para llevarnos a entender que si un paciente pues, digamos que dice, bueno, yo voy a rezar el rosario, voy a prender una velita, voy a cantar, voy a hacer esta danza, voy a tomarme esta agua, etcétera, 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 hace parte de su experiencia subjetiva de cómo encuentra sanar. Bien. Entonces, eso no tiene nada que ver con que duden de nuestra capacidad, de nuestra habilidad como psicólogos. Como que si yo doy cabida a la espiritualidad en el consultorio, entonces estoy siendo poco científico. Eso no es excluyente, por decirlo así. Pero nosotros en consulta, digamos que no vamos a utilizar el discurso espiritual en ella. O digamos, no diremos los ángeles, no leeremos las cartas.
¿vale? No sacaríamos la Biblia para hacer, digamos, consulta. No quiero que se entienda de esa manera. Básicamente lo que estamos diciendo es, nosotros estamos con el discurso científico, hacemos desde el discurso científico. Cuando no sabemos qué hacer desde el discurso científico, no está mal que tengas tu experiencia subjetiva con lo que tú quieras, que creas que es superior a ti, y que en esa lógica entonces puedas tener confianza en lo desconocido. Bueno, no sé qué hacer con este paciente, ¿qué puedo hacer? ¿Bien? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y permitir entonces que sus pacientes cuenten lo que les está pasando, ¿no? Lo que sienten con relación a su espiritualidad, sus experiencias. No olvidar el asunto de que tenemos unos hallazgos objetivos y subjetivos, pero en esos hallazgos objetivos, cuando preguntamos cómo es tu mareo, sigue siendo un hallazgo objetivo para nosotros, porque es lo que él nos va a decir acerca de su vivencia, ¿sí? Que es netamente subjetivo, pero nosotros la objetivamos porque decimos el paciente refiere que 2 puntos, ¿bien? Entonces, vamos a tener pacientes que van a tener que caer en cuenta, incluso a veces, que hay creencias religiosas que pueden ser limitantes. Y eso hace parte del proceso. Es decir, ser un poco más flexibles en el sentido de que yo no tengo por qué estar con un hombre que me maltrata, así me haya casado y seamos católicos. ¿Bien? Ese tipo de elementos son importantes porque si no somos explícitos nosotros en nuestras propias creencias, puede llevar a que incidan en nuestras decisiones como psicólogos. Es decir, eh, que orientemos una decisión, porque normalmente consultan para decirnos qué hacer. De alguna forma, muchas veces ustedes han pasado por psicólogos que les han dicho qué hacer y realmente pues ese no es el deber ser del psicólogo. En el cómo te puedo ayudar no es ayudarte a hacer todo por ti o hacerlo por ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo con esto es aprendamos de nuestras experiencias subjetivas, que son las que impulsan, las preguntas impulsan nuestros métodos de desarrollo científicos y asumamos esos datos desconocidos con esa creencia en que primero no es casualidad que estemos ahí. Eh, y esa casualidad la podemos explicar desde un asunto evolutivo, es decir, hay unas condiciones del entorno que generan que yo esté en este lugar, en este momento, ahora, con ustedes. Algunos de ustedes dirán, eso es Dios, ¿vale? El asunto es que el que crea que estoy aquí por un asunto divino, tiene la razón. Y el que crea que no es así, sino que es un asunto evolutivo, también tiene la razón. Bien, eso es en últimas lo que quiero como decirles, que asumimos la ciencia para poder que cuando comuniquemos algo nos crean. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito en el cual ya Dios perdió su credibilidad. Es decir, ustedes ya no pueden decir, es que tiene depresión porque es un pecador o porque su alma está condenada, porque Dios lo quiso así. Nadie les va a creer así. Solo les creerían en entornos eh, pues muy religiosos. ¿Bien? Pero para que nos crean, usamos la ciencia. Entonces, usamos la ciencia, impulsamos, nos basamos en ella y los datos, esos datos desconocidos, esas inquietudes que nos surgen, nosotros utilizamos pues esta espiritualidad para poder sobrellevar, digamos, nuestra vida. Entonces, en últimas, no está mal que ustedes, por muy científicos que quieren ser, digan,
tengan un momento en silencio para orar o para meditar o para agradecer o para simplemente sentir que están vivos. Y ese momento, pues es su momento espiritual, que los reconecta, que los impulsa, que les permite crear, ¿no? Que les permite inspirarse, hacer con el espíritu las cosas. Bueno, en esencia, eso era lo que quería como precisar. Me parece que de los grupos que he tenido hasta el momento, creo, pues, que esta relación ciencia-espiritualidad no les ha costado mucho. Es decir, anteriormente, muchas veces la espiritualidad ha jugado un papel súper importante. Me parece que ustedes están muy equilibrados en el sentido de saber la justa medida de la ciencia y la justa medida de la espiritualidad. Entonces nos vemos, no sé si tengan preguntas, inquietudes al respecto. Si no tienen inquietudes, preguntas y está todo, digamos que verde, es decir, tengo un paciente muy espiritual, listo, lo dejo ser y sigo con mi discurso científico. Pues, profe, la verdad personalmente no es una inquietud, pero algo que me dejó sonando lo que decía la muchacha, de que, por ejemplo, para los gusanos nomás tenían 2 sentidos y nosotros teníamos 5, pero ella decía que ya podíamos tener alguno más. Entonces eso como que me quedó sonando de que será que habrá otro sentido que nosotros no tengamos y no hayamos desarrollado o algo. Es lo único que me dejó como sonando. Pero eso, todo verde. Re bien, re bien. Sí, digamos que, por ejemplo, nosotros podemos decir que hay digamos, investigación relacionada con la propiocepción, con un sexto sentido y los caballeros del zodiaco el séptimo sentido, ¿no? Entonces, pero a lo que vamos es a que somos conscientes de que hay unos sentidos que son más familiares para nosotros, pero eso no significa que algunos de nosotros seamos más sensibles, ¿vale? A lo que le pasa a nuestro cuerpo. O sea, sabemos muy bien cuando nos va a dar un dolor de cabeza, sabemos muy bien incluso, o somos muy sensibles a las emociones de los demás, es como si fuéramos una especie de esponja, ¿no? Esa intuición, ese asunto que muchas veces pues, lo vamos a explicar ahorita en la tarde desde Damasio, vamos a explicar un poco este asunto de la intuición. O sea, vamos a meterle ciencia a un asunto que es un poco espiritual, pero es así, o sea, la ciencia, digamos que se mete pues en la explicación de estas cosas. Pero en el fondo lo que queremos decir es que y otra de las preguntas, pensé que ibas también a mencionar que nosotros, por ejemplo, somos los que vemos en más colores, pero hay otros del reino animal que ven en menos colores. Y entonces, ¿cómo el mundo cambia un poco a partir de tener una experiencia? Por ejemplo, los esquimales tienen blanco de muchas tonalidades. Para nosotros hay un único blanco, o sea, reconocemos solo un único blanco, pero ellos pueden reconocer varias tonalidades de blanco. Y ahí entonces es donde opera este asunto de la selección natural. Y entonces, miren por ejemplo lo que dice Santiago. 12 sentidos según Steiner. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que sí hay una discusión sobre sentidos que hay que dar, pero ahí, por ejemplo, me empezaría a pensar, vení, ¿cuál fue la herramienta científica que usó Steiner para hablar de los 12 sentidos? Y vení y rotate la lectura para que compartamos ese saber, ¿no? Revisemos esos supuestos para que no creamos a pie puntillas, a ciegas, las cosas, ¿no? Eh, digamos, la inteligencia es una sola inteligencia, pero digamos para Garner hay múltiples inteligencias. Entonces la musical, la natural, la verbal, matemática, ¿vale? En ese sentido uno puede decir, ok, o sea que depende